Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Analizando el Deporte. Hoy tenemos como invitado a Antonio Abascal, comentarista en Puebla Deportes. Hola Antonio, te agradecemos mucho la oportunidad de tenerte en nuestro canal. ¿Algo que quieras decir a toda nuestra audiencia antes de comenzar? No, pues nada más agradecer el tiempo, ¿no? De ustedes, el interés, Luis, Dani, y bueno, pues adelante. Primero, ¿cómo llegaste a ser comentarista de Puebla Deportes? Bueno, es una historia muy larga, ¿no? Yo llevo en total eh, este 2022 cumpliendo eh, 29 años en los medios de comunicación, este, y a lo que es hoy el sistema estatal de telecomunicaciones, yo llego en 2005, ¿no? Entonces ahí son justamente el próximo 7 de febrero, si Dios presta vida y da salud, el próximo 7 de febrero estaré cumpliendo 17 años ahí, ¿no? En lo que hoy, insisto, es el Sistema Estatal de Telecomunicaciones y que antes fue SICOM y antes Puebla Comunicaciones. Muy interesante. Bueno, siguiente pregunta, Daniel, algo que le quieras preguntar. Bueno, ¿cómo se fundó Puebla Deportes? También es una historia larga. Cuando yo llego en 2005, como decíamos, a SICOM, y llego con la encomienda de estructurar el departamento de deportes. No era que no existiera deportes en el SICOM, pero eran simplemente secciones informativas en los noticiarios. Entonces, el objetivo era empezar a generar programas también dedicados al deporte y obviamente seguir con la sección dentro de los noticiarios. Entonces, primero se genera un programa que se llamaba Amateur, que era los martes y que era, como su nombre lo indica, dedicado a todo lo que es el deporte amateur en Puebla, deporte universitario, deporte de alto rendimiento. Y las secciones informativas, ahí entraba el Puebla, entraba Pericos, entraba Lobos WAP, todo lo profesional. Amateur fue creciendo de tal manera que fue uno de los primeros programas, y eso sí lo digo con mucho orgullo, en abrirse al fútbol femenil, que era semiprofesional con estas ligas que se estaban creando, y aunque digamos que no entraba en la definición del programa por ser todavía una actividad en ese momento marginal, pues le dimos espacio, ¿no? Y insisto, fuimos de los primeros en darle espacio a estos equipos que estaban formando, como Ángeles Soccer, por poner algún ejemplo, ¿no? Como lo que después iba a ser, bueno, pues las franjitas, ¿no? Y que fueron evolucionando hasta ser el Puebla femenil. Ese fue el antecedente. Ese programa amateur se mantiene de 2005 a 2011, cuando hay un cambio de administración. Y con el cambio de administración, el nuevo director me pide hacer un programa que es Puebla Deportes, donde ya conjugáramos el deporte profesional con el deporte eh, amateur, ¿no? Y entonces el programa iba a ser lunes y jueves, terminó creciendo hasta ser todos los días por la noche, a tener una versión en radio. Y bueno, pues ahora ya no es Puebla Deportes, es Set Deportes, pero mantiene, digamos, la estructura de 2011. ¿Cómo va avanzando el medio deportivo al paso de los años? Hola, Nano. Es buena pregunta porque finalmente un programa deportivo se nutre de información, ¿no? En eso va ligado a noticias, ¿no? Las noticias es un ente vivo, por así decirlo, ¿no? Tú puedes tener cierta preparación, cierta idea
puedes tener ciertas notas también que quieres cubrir, pero hay una parte, vamos a decir, de azar, ¿no? Eh, es decir, si ahorita el volcán empieza un proceso eruptivo, pues todos los medios van a tener que voltear al volcán, ¿no? Eso a lo mejor no es algo que esté preparado, ¿no? Un temblor, ¿no? Un incendio, alguna cuestión así. Deportes, obviamente no estamos hablando de que se pone en juego la vida, pero tener ciertos elementos que van cambiando, ¿no? Por ejemplo, tú puedes pensar en hacer, ahora que Pericos cumple 80 años, este 2022, por ejemplo, puedes pensar en hacer una serie dedicada a Pericos de Puebla, a su historia, y eso digamos que lo puedes programar, pero igualmente, por ejemplo, vendrá la llegada, no sé, de algún refuerzo, o en algún momento el Puebla cambiará de director técnico, ¿no? Por un mal inicio, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, eso es parte de la evolución. Entender que los deportes, o sea, que el programa deportivo que se nutre de información, también es un ente vivo, y que entonces va a haber información, incluso tú ya puedes tener la escaleta del programa, y va a haber información que surja en ese determinado momento, y uno tiene que ser capaz de entender esos momentos y de cambiar la escaleta prácticamente al momento para poderle dar al público el servicio en cuanto al apartado informativo, ¿no? O sea, la mejor información posible en el momento adecuado, ¿no? Entonces, yo como defino, ya para resumir tu pregunta, como un ente vivo que va cambiando, ¿no? Y que va cambiando de acuerdo a la información que se tenga. Muchas gracias por esos comentarios tan puntuales. Ahora mi pregunta, y yo creo que es una inquietud de todos los que aspiran a trabajar en los medios de comunicación en un futuro, ¿no? Muchos dicen que es muy complicado entrar. Tú que ya estás en los medios de comunicación, ¿cómo vives esa parte? Entrar es complicado, ¿no? No hay que mentir, no hay que tapar el sol con un dedo, pero ustedes tienen alternativas que nuestra generación no tuvo. ¿A qué me refiero? Hoy ustedes tienen la posibilidad de ser emprendedores, ¿no? Esto que ustedes hacen, ¿no? Este programa de entrevistas es un ejemplo, ¿no? Entonces, hoy ustedes no necesariamente, y subrayo necesariamente, dependen de entrar al sistema estatal de telecomunicaciones, a Televisa, a TV Azteca, ¿no? A un gran medio de comunicación. Está la alternativa de emprender. Eso es algo que no teníamos en los 90s, ¿no? Que no teníamos a finales de los 80s. Ahora, si el interés es entrar, la recomendación sería, y aquí sí no solamente al área de deporte, sino en general, ¿no? Cualquier área de la comunicación, que desde tan jóvenes como son ustedes, empiecen a buscar alternativas, ¿no? Empiecen a tocar puertas, ¿no? Algunas se les habrá, ¿no? Muchas veces les dirán que no, pero habrá alguna que se abrirá. Tal vez tengan que picar piedra, o quítenle el tal vez, tendrán que picar piedra, ¿no? Tendrán que estar dispuestos a, digamos, entender una dinámica en el sentido de que a lo mejor no les van a pagar, pero van a aprender y van a estar ahí. La realidad es que muchas veces ya los medios de comunicación prefieren, cuando se abre alguna posibilidad de contratación, apostar por la gente que ha estado y que ya conoce el ritmo, el sistema de ese medio,
a uno que a lo mejor está saliendo de la carrera ya con título, pero que le tienes que explicar el sistema del canal, ¿no? Entonces, yo creo, la recomendación es esa, ¿no? Tocar puertas desde el principio, aprovechar la juventud en el sentido de que a lo mejor pueden empatar estudios con el trabajo y entonces ir sumando experiencia. Bueno, ¿cómo supiste que tu vocación es la comunicación? Fue un proceso de aprendizaje y de entenderme, por un lado, y donde los deportes fueron fundamentales, ¿no? A mí siempre me gustaron los deportes, yo veía muchos deportes y los veía con mi papá los fines de semana, ¿no? Sobre todo fútbol, béisbol. El fútbol americano sí no fue, no, digamos que fue un gusto adquirido de un servidor, no por parte de mi papá, pero lo veía. Y después mi papá veía el americano también por mí, ¿no? Entonces veíamos los programas deportivos, Deporte B, Acción, y después en la noche había un programa aquí en Puebla, La Peña Deportiva, y me iba a escucharlo con mi papá, ¿no? Entonces todo el fin de semana, sobre todo los domingos, era deportes. ¿Qué tiene que ver esto con la vocación? Bueno, pues que yo cuando llegaba a la escuela llevaba la voz cantante, ¿no? Del fin de semana y de los deportes. Cuando uno entra, bueno, cuando un servidor entra a la prepa y tomo esta materia de orientación vocacional, todos los tests de libro que teníamos, pues me daban otros intereses, a tal grado que cuando ya llegó la parte final del curso, teníamos que hablar con la psicóloga y ya para que nos inscribiera, ¿no? A la especialidad a la que íbamos en tercero de prepa. Y mis intereses daban para químico-farmacobiología. Y el trabajo final era llevar el plan de estudios de químico-farmacobiología. La primera vez que hablo con la psicóloga, pues me dice, vas a químico-farmacobiología. Y un amigo de la prepa me dice, pero es que tú tienes que estudiar comunicación, porque tú los deportes. Le hago caso a este amigo, no, bueno, investigo el plan de estudios de químico-farmacobiología, pero también investigo el plan de estudios de comunicación, que además comunicación, en ese entonces todavía no había en la UAP. Y entonces, pues las alternativas eran la Ibero, la UPAEP, la UDLA. Yo busco los planes de estudio de la UPAEP y de la UDLA. Y cuando veo los planes de estudio, me encantan los de comunicación, ¿no? Entonces ahí decido, regreso con la psicóloga y le digo, ¿sabe qué? Pues aquí está lo que me pidió, esto es lo de químico-farmacobiología, pero no, aquí le traigo esto. No, pero es que tus intereses. Le terminé diciendo, mire, pues usted ya hizo su chamba, con todo respeto, si la riego yo, es mi vida. Hicimos una especie de apuesta, porque la escuela donde yo estudié, que era en Pereira, participaba en estos simulacros de Naciones Unidas, y venía uno, y yo iba a participar. Y le dije, mire, si yo veo que me pongo muy nervioso, que no me va bien, vengo con la cola entre las patas y le digo, ¿sabe qué? Cámbiame a químico-farmacobiología, ¿no? A la especialidad química. Pero si yo veo bien, o sea, si yo veo que me va bien, no voy a regresar aquí. Oye, inscríbame usted a Humanidades para tercero de prepa. Y así sucedió. Y pues fue una muy buena decisión. La verdad no creo que se arrepiente de haber tomado esa decisión, de haber elegido la carrera de comunicación. No, yo he sido muy feliz, ¿no? La verdad es que he sido muy feliz. Me apasiona la comunicación, me apasiona el periodismo, me siguen apasionando los deportes. Yo siempre he dicho que soy un afortunado porque he podido ligar, ¿no? Esta pasión que fui descubriendo año con año, desde muy chico, por esta historia con mi papá, pero además que después pude conjugarla con una pasión
que también había ido descubriendo, porque mi papá compraba el periódico todos los días, pero que cuando entro a la universidad termino de entender, ¿no? Que es la labor periodística. Entonces yo siempre me he considerado un afortunado porque puedo ligar mis dos pasiones, digamos, profesionales, que son los deportes y el periodismo. Esto me sigue apasionando y pues yo siempre he dicho además que me divierto mucho haciendo lo que hago. Bueno, ¿y qué sigue en la vida de Antonio Abascal? Pues sigue eh, un año importante para el canal, donde tenemos varios planes. Habrá que seguir consolidando lo que es Set Deportes, tanto en radio como en televisión. Habrá que seguir tratando de aumentar la oferta, ¿no? De lo que es la barra programática de deportes. Eso con respecto al canal, hay otros planes bueno, pues tienen que ver también con esto que les decía, ¿no? Al principio del emprendimiento. Eh, entonces, bueno, pero eso ya será un poco más adelante, ¿no? Por el momento, también, ¿no? En estos momentos donde, bueno, pues hay también una circunstancia muy complicada económicamente y de falta de empleo. Bueno, pues la verdad es que, insisto, ya son 17 años, casi 17 años en el canal y ese es mi centro, ¿no? Lo que se pueda hacer para seguir contribuyendo a que SET Deportes sea competitivo, ¿no? Ese yo creo que es el principal argumento que un servidor puede ofrecer, ¿no? El público es el que decide y está bien, pero finalmente hoy el sistema estatal de telecomunicaciones en deportes es una alternativa. Eso sí me queda muy claro, ¿no? Y puede competir, ¿no? Más allá de situaciones, de características de cada uno de los canales, incluso de presupuestos, hoy el canal puede competir en deportes. Bueno, ¿cuáles son tus mayores obstáculos como comentarista deportivo? Pues yo creo que obstáculos tienen que ver, por ejemplo, ¿no? Con um, las propias características del canal donde trabajas, ¿no? O sea, es un canal de gobierno donde, bueno, pues hay un presupuesto y donde, bueno, pues eso complica, ¿no? En algunas circunstancias, ¿no? Ejemplo, y no es una crítica, ¿no? Hay que saber lidiar con eso, hay que saber cambiar la manera, ¿no? Hay que identificar una personalidad para el programa para no depender de situaciones que tal vez no podamos conseguir, ¿no? Por ejemplo, derechos de transmisión en torno a, bueno, este año es año mundialista, ¿no? Bueno, pues conseguir los derechos del mundial es algo que se sale de presupuesto. Bueno, pues habrá que ver, y ese es uno de los retos que va ligados a la otra pregunta, habrá que ver cómo podemos hablar del mundial de fútbol sin tener los derechos de transmisión o de retransmisión, ¿no? ¿Hay alternativas? Sí, sí hay alternativas. Eh, y entonces ese puede ser un obstáculo que se convierte también en un reto, ¿no? Depende cómo lo veas, ¿no? Yo creo que ese es el principal, o sea, entender que este lugar donde hoy estoy tiene ciertas características, insisto, de las cuales pues puede complicar en algún momento dado el hecho de no tener ciertos derechos de transmisión, pero siempre hay formas, siempre hay maneras, ¿no? Incluso eso te lleva a tratar de generar, insisto, una personalidad distinta a la de los otros programas. A mí me gustaría saber cuál ha sido el partido que usted más ha disfrutado y por qué. No, pues hay muchos. este, no sé, o sea, por ejemplo, partido de fútbol que yo haya disfrutado muchísimo.
A nivel México, eh, pues esos momentos donde el Puebla era protagonista, ¿no? Tal vez la final contra la UDG, ese Puebla campeonísimo, la semifinal contra Pumas, que terminó 4-4, que fue un partidazo con muy buenos goles, porque Pumas era un equipazo, ¿no? Aquí en el Cuauhtémoc, y después el Puebla fue a ganar a Ciudad Universitaria para clasificar a la final. Eh, Eso es como aficionado, tal vez, ¿no? La final de Copa contra Tigres en el 89-90. Algún partido del Puebla de Pedro García, que fue super líder y que jugaba muy bien al fútbol. Eh, no, a nivel internacional, un partido que yo disfruté muchísimo con el Barcelona de Guardiola. Entonces tendríamos que hablar del 5-0 al Real Madrid, del día, por ejemplo, ¿no? El día en que el Barcelona se corona campeón de clubes, goleando al Santos de Brasil, todavía con Neymar. Eh, fue, la verdad, fue una exhibición del Barcelona. Yo me acuerdo que me paré porque el partido era en Japón. El partido debió haber sido a las 5 de la mañana y que fue una de las desmañanadas más gozosas por la manera en que ese Barcelona jugaba al fútbol, ¿no? Claro, ya que hablamos de desmañanadas gloriosas, bueno, ya acabamos de vivir los Juegos Olímpicos también el año pasado, ¿no? Algunos momentos inolvidables normalmente pasan en esos transcursos, ¿no? Del día. Bueno, una pregunta que tenía es, la voz es un aspecto fundamental en los comentaristas deportivos. ¿Cómo entrenar la voz para que esto no te termine afectando o se vaya cansando poco a poco? Eh, sí, sí es fundamental y sí es importante hacer ejercicios, ¿no? De lápiz, por ejemplo, ¿no? Ponértelo en la lengua, ¿no? Y empezar a hablar. Yo creo que ustedes que están jóvenes también es fundamental que, por ejemplo, ahora que tenemos todas estas herramientas, que se atrevan a grabarse narrando un partido de fútbol, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Le ponen mute a la narración original y ustedes se ponen a grabar y después van a escuchar. El chiste es escucharse y van a ver que repiten muchas palabras, que tienen muletillas, pero es un ejercicio muy interesante que permite ir mejorando, ¿no? En lo que uno está. Eh, Ahora bien, si bien es importante todo esto y la voz, yo creo que es fundamental también que el periodista deportivo se prepare y que no solamente se refiere a la preparación de saber quién juega, ¿no? De cómo llegan los equipos al partido eh, y cosas por el estilo. Esa es una preparación, digamos, natural, sino que tenga una preparación mucho más allá, ¿no? Una preparación cultural, una preparación que le permita, ¿no? Manejar contextos y explicar situaciones. El deporte es una vía también para explicar contextos sociales, ¿no? Hablabas hace rato de Juegos Olímpicos. Bueno, ¿por qué Rusia tenía que escuchar a Tchaikovsky, ¿no? Cuando ganaba medallas? ¿O quién fue Tchaikovsky, ¿no? Se silenció el micrófono, Antonio. Tema del crecimiento del deporte femenil, ¿no? Para no caer en estos hechos deleznables, ¿no? Que son hacer menos, por ejemplo, al deporte femenil, o hacer menos a las atletas, o caer en situaciones de, de, de lugares comunes que nada ayudan. Yo creo que un error, o sea, hoy tenemos muchas herramientas. Las redes sociales son eso, herramientas muy poderosas que no hemos sabido utilizar. Y no me refiero a un tema generacional, me refiero a que en lugar de acercarnos y de poder explicar estos contextos,
nos están separando porque cada vez somos más radicales. Eso me parece que debemos cambiar, ¿no? Desde el trabajo, y una de las formas es desde el trabajo en los medios de comunicación, explicando contextos. Y para explicar contextos se necesita una mayor preparación. Así que sí es importante educar la voz, pero yo creo que todavía es fundamental tener es mayormente importante tener una preparación periodística, una preparación cultural mucho más importante. Alargándome un poquito, hace unos días, yo no participo en esas transmisiones, pero había una crítica a un comentarista aquí en Puebla porque gritó el gol del América, ¿no? A los segundos de haber empezado. Decían, ¿pero por qué? Porque, a ver, el hecho de que el público le vaya al Puebla, en este caso, es una decisión del público. Pero el comentarista está ofreciendo un servicio. Y ese servicio lo están escuchando desde aficionados del Puebla hasta aficionados al América, o algunos que nivelan el entierro. La mayor emoción del fútbol es un gol. Por lo tanto, el gol se tiene que cantar, ¿no? Lo haya anotado quien lo haya anotado. O sea, yo cuando estoy en una transmisión no soy el aficionado al Puebla, ¿no? Soy un periodista. Pero eso, o sea, en redes sociales era, ¿por qué cantó el gol? Nada más debió haber dicho gol del América. Y eso lo vemos, es un mal ejemplo que lo vemos hasta en televisión nacional. Le meten gol a México y gol de Canadá. ¿Por qué? ¿No? Entonces, con este ejemplo muy simple, quiero hacer énfasis en que hay tendencias que nada están ayudando a que entendamos, uno, mejor el deporte, y dos, entendamos en general contextos sociales que pueden ser explicados a partir de una transmisión deportiva, ¿no? Otro ejemplo, hace 20 años había programas deportivos muy buenos de análisis, por ejemplo, otra vez ligados al Mundial, donde tú escuchabas a los analistas y terminabas aprendiendo de fútbol. Hoy, con todo respeto, bueno, pues las transmisiones están llenas de chistes, de doble sentido, que a lo mejor sí te hacen reír, pero que nada contribuyen a que entiendas cómo se juega este juego, valga la redundancia. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, Antonio, te agradecemos mucho por el tiempo que nos diste de estar en esta entrevista. ¿Tienes algún comentario final o saludo? No, nada más insistir, ¿no? Si a ustedes esto les apasiona, les gusta, sigan con este tipo de ejercicios, hagan esta idea de narrar partidos, pero grabándose y escuchándose después, sobre todo escuchándose después, síganse preparando y toquen puertas para tener este contacto con, digamos, con los medios profesionales, por llamarle de alguna manera, ¿no? Para poder tener un mayor bagaje, ¿no? Bueno, espero que pronto cumpla tus objetivos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta entrevista. Y esto fue Luis y Nano Analizando el analizando el deporte. deporte. Nos vemos. Bye. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.